Continuamos con esta entrevista con el profesor Melanio Paredes, miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité central en la administración pública. Pues ya ustedes saben, lo último que ha sido fue ministro de Educación. Entonces, en conclusión, todo este movimiento interno de reestructuración, estarían en juego todos los cargos, desde el presidente de un comité de base hasta la presidencia del partido, inclusive. Así es. Incluso es una forma de sincerar nuestro padrón electoral, que dice que hay 2,5 millones de electores, de unos 2.500 comité intermedio, pero todo eso es ficticio. Hay que ratificar los comités intermedios que realmente funcionen. Tenemos que devolver al partido de organismo, eso es fundamental. Un proceso como este tiene que devolverle al PLD su institucionalidad. El PLD está combinado a retomar su institucionalidad, como aquella política de Bosch de llevar el gobierno de Balaguer a su propia legalidad. Nosotros tenemos que aplicarlo ahora internamente. De lo contrario... O sea, el PLD hay que llevarlo a su propia legalidad. Eso implica que el comité político se reúna ordinariamente como venía haciéndolo. Ya se está hablando de posposición de una reunión del lunes. Es cierto que hay compromiso del presidente Fernández en el exterior, pero si se establecen reuniones ordinarias como existían antes, entonces no hay problema, porque el presidente Fernández ajustaría su agenda a su presencia en esas reuniones, que son fundamentales, sobre todo en esta etapa. El comité central debe reunirse. Señores, el comité central se renovó en el año 2014, se ha reunido 2 veces. Una para conocer la candidatura el tema de la aprobación de la reelección y la candidatura del presidente Medina, y el acto para proclamarlo y para autorizar la política de alianza. Eso no es posible. Ese organismo, aún con las dificultades de que es un organismo supernumerario, hay que buscar la manera. Y a nosotros se nos pidió un reglamento del comité central, una comisión que encabezó el compañero Lidio Cadé, y componíamos varios miembros del comité político y comité central. Elaboramos hace 1 año y medio un reglamento de funcionamiento del comité central, y eso tampoco se ha conocido. Pero sobre todo hay que dinamizar y movilizar al partido. Y el primero que tiene que estar conteste y de acuerdo con esa decisión es el propio presidente Danilo Medina, porque tenemos una oposición que no termina de madurar. Tenemos una oposición que, lejos de potencializar el hecho de ganar una plaza tan importante como el Distrito Nacional, de alcanzar un 37% del electorado, anda por ahí tirando piedras. Como lo hicieron ustedes en el 2002, que potencializaron, que ganaron en el distrito, aunque perdieron todas las plazas. Así entonces, y con ese senador nosotros nos remontamos y cambiamos totalmente el panorama en el año 2006. ¿Por qué digo esto? El presidente Medina no se augura que le vaya tan bien en términos de gobernabilidad como le fue en el proceso pasado. Todo el mundo sabe que su oposición centró sus ataques en el presidente Fernández, y el presidente Medina navegó con buena vela. En esta ocasión, y siempre los segundos mandatos que van por una reelección confrontan sus dificultades. En ocasiones dificultades de tipo económico, y ustedes saben que cuando la economía marcha mal, la política no le va bien. Esperamos que no sea así, que se puedan mantener los indicadores macroeconómicos estables, que sigamos atrayendo la inversión. El propio presidente ha anunciado proyectos importantes para este mandato, que tiene que ver, por ejemplo, con Bahía de las Águilas y otros proyectos también en el área turística, pero indiscutiblemente que lo que hemos visto hasta ahora es una oposición que pudiera llegar hasta la guerrilla urbana, entre el emprendedurismo del síndico electo y el ubierismo que se practica en las calles. La oposición parece que ha tomado la bandera del ubierismo. Entonces, en esas condiciones, el presidente Medina necesita un PLD sólido, unificado y movilizado. Hoy el PLD no es eso, ni asomo de eso, porque esos organismos ni siquiera se reúnen y ni siquiera estamos claros de quiénes son las direcciones en muchos casos. Tenemos que hacerlo de manera preventiva para que no surja un unido Podemos, ya no en la oposición porque no se articulan, sino dentro del propio Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces tú reiteras que también para aspirar a cargos
electivos en el partido, gente que tenga posiciones de mandos en el poder en un proceso interno, no pueden participar. Si usted asume un gobierno durante un periodo, usted va a hacer una función de gobierno. Eso pasa en todos los países cuando hay democracia establecida, señores. Usted no puede hacer coincidir y que se concentren 10 o 15 personas los puestos ministeriales, las direcciones generales y las posiciones del partido. El partido necesita cuadros que estén dedicados 24/7 a atender precisamente las tensiones que han habido en las relaciones partido, gobierno, sociedad. Tiene que ver con un partido que no funciona, un partido que no escucha a su membresía. Y mucho de la actitud que mostró el partido, una cierta aletargamiento, una indiferencia en el proceso, lo que llevó a Danilo Medina a mantenerse caravaneando durante los 2 meses y pico de campaña, porque él sabía que tenía que motorizar y entusiasmar a una base partidaria que no estaba entusiasmada. Primero, porque se repitieron las candidaturas a nivel local, y segundo, porque con la ventaja que existía entre el presidente Medina y quien estaba en segundo lugar, no había competencia real y no se sentían motivados. Con un partido que funcione no solo para los procesos electorales, tendríamos resuelto el tema del soporte que debe tener el gobierno, pero al mismo tiempo la posibilidad de seguir defendiendo y sosteniendo el poder más allá del año 2020. ¿Cómo no? Bueno, esto es un tema que no daría un solo programa, tendríamos que seguir pues analizando todo esto, pero entonces yo no lo puedo dejar ir a usted sin hablar un poquito de educación, en qué estamos en estos momentos en materia educativa. Esta semana pasada dimos a conocer o montamos en línea nuestro acostumbrado ranking escolar de centros educativos que venimos realizando del año 2011. Por 5º año consecutivos, monitoreamos los resultados de pruebas y pusimos en línea los mejores desempeños de manera que los interesados puedan ver, puedan medirse, puedan verse en ese espejo. No lo hicimos antes, aunque estaba listo desde abril, porque todo el tema electoral contamina. Sin embargo, para esta semana se anuncia la celebración de pruebas nacionales para 8º grado y posteriormente las pruebas para 4º de media. Y yo he sostenido y reafirmo hoy que esas pruebas nacionales, que yo en mi momento como ministro quise relanzar, pudimos introducirles cambios, trabajar con un banco de ítems, modificar para que hubieran varias pruebas al mismo tiempo simultáneas. Sin embargo, hoy la realidad nos dice, y durante estos 5 años que hemos estudiado el fenómeno, que esas pruebas no tienen razón de ser, ni evalúan competencias y habilidades de los alumnos, ni evalúa el desempeño de los centros educativos y los maestros, ni tampoco es un instrumento para rendición de cuentas de los resultados y el desempeño del sistema educativo. En esas condiciones las pruebas deben ser repensadas, reelaboradas o sencillamente eliminadas. Ya los países con mejores desempeños en esta área están migrando a estrategias que van como el poder trabajar en el aula temas. Por ejemplo, si se va a tratar el tema de los ríos, se reúnen en una misma aula, y eso están haciendo en Finlandia, se reúnen en una misma aula a los maestros de las diferentes disciplinas para abordar el tema de los ríos en su dimensión matemática, lingüística, biológica, física, histórica, química, todos los elementos alrededor de un tema central. Y las pruebas a que se someten esos jóvenes con un tema que lo pone interaccional con su entorno, se elaboran ya no como pruebas estandarizadas o genéricas, sino evalúan los proyectos de curso, los proyectos de aula, y naturalmente esto prepara a los muchachos para su vida posterior cuando salgan de la escolaridad, su vida profesional. Yo estimo, y no hay panacea, no hay estrategias únicas, pero tenemos que ir a la creatividad, tenemos que entender que el mundo cambió, tenemos que entender que ya esos muchachos, ellos por sus propios medios acceden a información y a conocimiento, y que el maestro no es más que un facilitador que debe propiciar los aprendizajes y trabajar con ellos en esos proyectos de curso, esos proyectos de vida que se van dando. Yo entiendo que el presidente Medina ha hecho un esfuerzo importante en términos de inversión, y ya el tema de aulas, entiendo que para esta nueva gestión no será la prioridad. Por consiguiente, hay que centrarse en estrategias que vinculen a las familias
a los maestros con su capacitación y su desempeño y los propios alumnos para lograr efectivamente la calidad de la educación, que no será otra que los niños, los jóvenes, descubran sus talentos, en qué son fuertes, en qué tienen potencialidades, y que entonces estas potencialidades puedan incorporar cuando vayan al mundo laboral o cuando desarrollen sus actividades en su vida, en el resto de sus días. Y al mismo tiempo también esta educación tiene que reafirmar los valores ciudadanos, porque lo que estamos viendo son jóvenes que no tienen ya escrúpulos en cometer un asalto por agenciarse unos centavos y son capaces inclusive de matar. Esa no es la generación de jóvenes que requiere esta sociedad, y por consiguiente tenemos que llamar la atención sobre esos hechos, porque es lo que estamos dejando como resultado de una educación que sigue siendo mala, sigue siendo inefectiva, y a la cual tenemos que superar con creatividad, con ingenio, con muy buena voluntad de cambio. Y en ese sentido el ministro de Educación ha anunciado alguna inserción en el currículum, Sí, el tema de la educación sexual, sí, que es un tema muy conflictivo, y todos conocemos el debate que se ha dado en la sociedad, sí, las agendas abiertas u ocultas que tienen organizaciones no gubernamentales, la agenda que tiene la Iglesia Católica, la que tienen los propios Estados Unidos y la auspicia a través de asistencia y ayuda a instituciones que trabajan este tema. Por consiguiente, hay que manejar esto tomándolo con pinzas y tomando en cuenta los diferentes escenarios y los diferentes actores para que no nos sorprendamos. Hay que hacerlo con el debido cuidado, porque si simplemente se va a educación sexual y esto no se articula con todo el currículum y no tenemos los especialistas, los psicólogos, los maestros adecuados para impartir esas materias, pudiéramos estar generando un conflicto en una sociedad que no termina de ponerse de acuerdo en cuanto al manejo de esos temas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea, que es una situación muy delicada. Sí, así es. Mire, ¿y qué usted espera de nuevas evaluaciones internacionales que siempre nos dan dolor de cabeza? ¿Qué usted puede auscultar en ese sentido? En la introducción, presentación del ranking 2015, nosotros como presidente de la Fundación Pensar y Crecer, que dirigimos y ha hecho estas evaluaciones, estos estudios, deploramos que el año pasado, y podemos hacerlo público hoy porque ya se lo manifestamos en privado al señor presidente, y eso conllevó también una entrevista con el ministro de Educación, deploramos que el partido, como muchas cosas, nos metieran en camisa de 11 varas. El año pasado, cientos de escuelas del país fueron tomadas como muestras para aplicar las pruebas internacionales PISA. Esas pruebas internacionales son las de mayor prestigio, pruebas estandarizadas, y se aplican básicamente por los países de la Organización para el Desarrollo Económico, los países europeos, y a la cual se han involucrado países de Asia y algunos países latinoamericanos. Naturalmente, España, por ejemplo, o México, cuando se abocaron a ser sujetos de estas pruebas, se prepararon por varios años, prepararon a las escuelas, prepararon a los maestros y a los alumnos que iban a ser sujetos de prueba. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa muestra es la que va a prevalecer en el orden internacional. Y de los resultados que deriven de esas pruebas, te catalogan o te tipifican o te estigmatizan. Aquí vemos la oposición siempre diciendo que República Dominicana es el último lugar en el mundo en competitividad, que el último lugar en tal cosa, que el primer lugar en corrupción. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando, como política de Estado, nos involucramos con estas pruebas. Si nosotros hemos reprobado en pruebas nacionales, si hemos reprobado en las pruebas regionales, que hemos participado en 2 de ellas, en el 2006 y en el 2013, y los resultados fueron los peores. Estamos en el último lugar solo para países latinoamericanos. Imagínense cuando nos confrontamos con los países líderes en educación en el mundo: Finlandia, Singapur, China, Japón, Europa, los Estados Unidos.
en ese ranking nos veremos reflejados y la información que disponemos es que los resultados llegarán a finales de este año. Es decir, comenzando la gestión del presidente Medina. Yo recomendaría a las autoridades que hagan lo que me pasó a mí cuando relevé a la licenciada Alejandrina Germán en el Ministerio de Educación, que precisamente saliendo de Alejandrina se presentaron las pruebas, las segundas pruebas regionales de YES, el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de la Educación, que se habían aplicado en el 2006. Ni siquiera evaluaban a Alejandrina, evaluaban a todo el periodo anterior, sí. Pero los resultados llegaron en mi gestión, llegaron en septiembre del 2008. ¿Y qué yo dije cuando vi los resultados que nos ubicaban en el último lugar comparado con países como Nicaragua, Guatemala, Honduras, donde hay un grave problema de idioma? O sea, sí, hay cientos de dialectos y nosotros estábamos en el último lugar en lengua y en matemáticas de esos 20 y tantos países que participaron. Yo dije, en lugar de irme al muro de las lamentaciones, voy a tomar estos resultados como un reto, como un desafío para proponernos tener un mejor desempeño en las siguientes pruebas. Y ese debe ser la filosofía de las autoridades. Si esos resultados vienen y yo no auguro que sean buenos, entonces tomarlo como referencia para en esta segunda gestión del presidente Medina poner como centro el tema de la calidad educativa, ya que hemos resuelto una buena parte de los problemas cuantitativos de la educación, nos vayamos entonces a enfrentar los temas cualitativos con la sombrilla del pacto educativo y nos propongamos mejorar a futuro el desempeño de nuestros alumnos y nuestros centros educativos. Es decir, que en diciembre probablemente PISA nos queme de nuevo. Así es. Bueno. Le agradezco, ministro, todas estas informaciones y entonces será pues volver a habilitar otro espacio para ir discutiendo, porque esto del PLD va a ir tomando fuerza y entonces también midiendo algunos aspectos de educación, pero también vendrán algunos temas económicos que usted tiene una fortaleza por ahí, estas discusiones de carácter fiscal y de los requerimientos. Eso viene duro por ahí o ya que está. Fue un fuerte la primera etapa de agenda. Así es, así mismo, así se sembró este programa. Entonces eso viene una etapa por ahí de mucha ebullición y hay que analizarlo. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.